Bien, ahí sí entonces. Sean todos muy bienvenidos a esta charla informativa organizada por la Escuela de Posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Esta tarde, mediodía de día jueves, estamos reunidos para conocer en profundidad nuestro MBA en formato evening, el que se dicta por las tardes durante la semana. Quiero comenzar saludando a los tres participantes que están conectados ahora. Somos poquitos, Yerti, Débora y Walter. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eso, ahí veo que están encendiendo las cámaras. Hola, Yerti. Y presentarles al equipo que me va... Ahí Débora también la estamos viendo. Hola, Débora. Presentarles al equipo que nos va a acompañar hoy. Está conectado Benjamín Campos, también lo vemos. Hola, Benjamín, del equipo de marketing. Walter también nos está saludando. Hola, Walter. Em, Benjamín, del equipo de marketing, les contaba quién está en el tras bambalinas de este Zoom. En unos minutos más se va a conectar Susana Fuertes del equipo de admisión, quien va a estar ayudándonos a resolver las dudas del proceso de postulación, las fechas, los descuentos asociados a la matrícula, etcétera. Los papeles que tienen que entregar, por ejemplo, todo eso nos puede contar Susana cuando se conecte. Y presentarles, por supuesto, a quién va a dictar la charla esta tarde. También lo vemos conectado, el profesor David Díaz. Hola David, ¿cómo estás? David es el director académico Hola, de hola. este programa, de este MBA Evening. Él es profesor asistente del Departamento de Administración de nuestra facultad, es ingeniero comercial y magíster en finanzas de nuestra universidad y PhD in Business and Intelligence de la University of Manchester en Inglaterra. Los campos de investigación del profesor David Díaz son el Business Intelligence, la minería de datos, la innovación, los sistemas de información gerencial, la inteligencia artificial aplicada a la valoración de activos. Bien, quiero invitarlos a hacer todas sus preguntas. Tomar un MBA o un magíster en este caso es una decisión importante, ¿cierto? Entonces nosotros queremos que ustedes se vayan de esta charla con toda la información que necesitan para poder tomar esa decisión de forma consciente. Entonces los invitamos a abrir sus micrófonos cuando lo estimen necesario para preguntar, o bien pueden escribirnos también en el chat, hacer sus preguntas en el chat. Podemos hacerlo, David, ahí tú cuando comiences nos sugieres, pero podemos ir haciendo las preguntas a la medida que avanza la charla, o si Sí, no hay no, al problema. finalizar, tenemos también una sesión de preguntas o respuestas. Lo importante es que, como les decía, hagan todas sus preguntas para que puedan tomar una decisión informada. Bien, muchas gracias por estar acá. David, ya tienes permiso para compartir pantalla, así que Ya. cuando quieras comenzamos. Eso no. Sí, Business Intelligence, ahí sí. ahí sí estábamos viendo unos Presentación. gráficos. Sí, hay un Power BI de otra cosa. Pero déjeme que para poder verle las caras, eso ahí los puse en la otra pantalla. Genial. Entonces, bueno, como les decía a Nicole, primero un gusto saludarlo, ¿cierto? Estamos súper contentos de que estén pensando estudiar con nosotros. A mí siempre como que me alegra el corazón que la gente se motive por seguir estudiando, porque sobre todo cuando uno ya está trabajando, etcétera, es un gran esfuerzo, pero también, ¿cierto? Es una gran inversión en su propio futuro, y nosotros lo vemos en el fondo como la gente que después egresa le va mucho mejor. De hecho, vamos a conversar algunas de esas estadísticas. Así que los felicito en el fondo por estar pensando en estudiar. Ojalá puedan llegar a puerto con su proyecto, ¿ya? Entonces, lo que siempre, ¿cierto? Nos gusta partir como explicando, contando. Bueno, entre paréntesis, yo soy el director hace relativamente poco de este programa, por eso todavía en el video aparece Eduardo, ¿ya? Pero yo soy el Sí, director de tenemos este que cambiar ese programa. video, Tenemos que cambiar David. el video, de hecho. Bueno, como les decía a Nicole, yo llevo mucho tiempo en la Universidad de Chile. Partí desde pregrado, hice mi magíster, me fui a estudiar el doctorado con apoyo de la universidad y volví a la universidad. Ya llevo como 10 años de vuelta del doctorado, así que conozco todos los programas, o sea, al revés y al derecho, de pregrado, posgrado, doctorado, clase, en todo lo que se le ocurra, ¿ya? Entonces, dentro de la escuela, nosotros, que es importante que lo sepan, tenemos un solo MBA, ¿ya? Hay un solo magíster en Business Administration, ¿ya? Y nosotros le vamos colocando este apellido, ¿ya? Por ejemplo, puede ser evening, puede ser sunrise, puede ser weekend, dependiendo de, una cosa puede ser el horario, ¿ya? Si, por ejemplo, en el evening, que es el que están interesados ustedes, las clases son durante la semana, de lunes a viernes,
¿ya? En cambio, en el weekend, principalmente las clases se concentran en los fines de semana, y también tenemos, por ejemplo, versiones dependiendo de la región donde se dictan, ¿ya? Entonces tenemos MBA, por ejemplo, en Antofagasta, en Concepción, incluso tenemos un MBA versión Panamá, ¿ya? Pero independiente de la versión, como por la puerta por la que entran, todos ustedes van a recibir el mismo grado, es solo un grado, es el MBA Universidad de Chile, ¿ya? Por si acaso, eso es relevante de entender, ¿ya? Después, ¿cierto? Un poco, ¿por qué estudiar primero antes de la FEM? ¿Por qué primero estudiar en la Universidad de Chile, ¿cierto? Entonces, bueno, obviamente tenemos como Universidad de Chile una gran trayectoria, ¿cierto? Estamos súper honrados, ¿cierto? De ser una de las primeras universidades del país, una de las más antiguas, ¿ya? Tenemos, por supuesto, una gran red de egresados, algunos premios Nobel, muchos ministros de Estado, ¿cierto? Presidentes de la República, presidentes del Banco Central, etcétera. O sea, obviamente nuestro primer gran orgullo, ¿cierto? Es ser miembro de esta Universidad de Chile, que es un ícono, ¿cierto?, dentro de todo lo que ha sido el desarrollo de la República. Entonces, por supuesto, eso ya de alguna manera nos sitúa en la responsabilidad que nos cae a todos, ¿cierto?, de llevar adelante nuestra universidad, ¿cierto? Segundo, el que es más relevante y ya más local, ¿cierto? Una de las, como de los requisitos que nos pone la universidad a todos los que somos académicos, a todos los que somos como profesores de la Universidad de Chile, es que tenemos que ser excelentes, y esa excelencia se refleja principalmente en que somos expertos en nuestros campos, en los diferentes campos ¿cierto?, que en este caso se aplican en el MBA, ¿ya? Y ser experto implica, en el fondo implica estar siempre investigando, para estar en la frontera, para saber lo último que está ocurriendo, ¿cierto? La investigación, ¿cierto?, es algo que es muy relevante, y por supuesto investigación aplicada, ¿ya? Entonces, dependiendo del área, o sea, si hablo, no sé, de economía, macroeconomía, o no sé, finanzas, marketing, gestión de personas, la mayoría de los profesores que les van a hacer clases son doctorados, y eso implica, como les digo, que no tan solo como yo, por ejemplo, que yo terminé mi doctorado en el 2011, pero no es solo que yo me doctoré, sino que desde que regresé, tengo que estar constantemente, ¿cierto?, actualizándome, haciendo investigación, para ¿cierto?, enseñar lo último de lo último que está disponible en el campo específico al que les corresponde, ¿ya? Entonces, esa excelencia, como les decía, se refleja en este cuerpo académico, y este cuerpo académico que tenga doctorado, que tenga magíster, o si que vienen, por ejemplo, de la industria, son siempre personajes que son de gran preponderancia en la industria, son expertos, son líderes, y que por lo tanto les van a entregar conocimiento actualizado y relevante, ¿ya? Esas dos, ¿cierto?, características que, bueno, por supuesto, uno las puede mostrar internamente o visualizar internamente en nuestra gran trayectoria, en nuestro cuerpo académico de excelencia, ¿cierto? Una cosa es que eso nos cuente yo, pero también tenemos en el fondo evidencia de pares y de gente externa a la universidad que nos evalúa. Ya nosotros estamos constantemente, por ejemplo, sujetos a las evaluaciones de los rankings de universidades, ranking de programa, tanto nacional como latinoamericano, como a nivel mundial, ¿ya? Y además de los rankings, estamos siempre más sujetos a las famosas acreditaciones, ¿ya? Que es un tema que también vamos a conversar en un ratito. Y lo que les quiero comentar entonces, que si nosotros vemos cómo nuestros pares, nuestros evaluadores nos ven, ya sean los rankings o las agencias de acreditaciones, siempre estamos rankeados número 1, o no sé, somos top 2, top 3, somos top 1 en la región en Latinoamérica para universidades públicas. O sea, la foto externa, de alguna manera, también refleja lo que yo les estoy diciendo. O sea, no es solo marketing, ¿ya? No es solo lo que nosotros lo digamos porque sí. Hay sustento detrás de lo que les estoy comentando, ¿ya? Y por ejemplo, una de las cosas que miden los rankings, ¿ya?, es justamente, entonces, es como si uno hace este claim, esta afirmación de que quieres tener un cuerpo académico de excelencia. Bueno, si es verdad eso, tu cuerpo académico de excelencia debería estar constantemente produciendo nuevo conocimiento, debería estar constantemente publicando, ¿cierto?, nuevas investigaciones, qué es lo último que se sabe de tal tema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un porcentaje bastante importante en la nota que te ponen los rankings o en la nota que te ponen las acreditadoras tiene que ver con esta idea de la cantidad y calidad de la investigación que se hace, y siempre nos sacamos una muy buena nota. Entonces, como les digo,
estas cosas obviamente van relacionadas, se van uniendo y concatenando unas con otras, ¿ya? Dentro de la facultad, además, ¿cierto? Que de alguna manera se refleja también en la malla y en lo que van a estar estudiando, en la Facultad de Economía y Negocios, ¿cierto? Tenemos tres áreas o tres departamentos principales, ¿cierto? No sé, hay un área de departamento de Economía, que por supuesto están los profesores que se preocupan de todo lo que está ocurriendo a nivel macro y a nivel micro. Está el área de sistemas de información, ¿ya? Que tiene que ver obviamente con el uso y procesos de los datos internos para apoyar la toma de decisiones, ¿sí? Y está el área en la que yo vivo, ¿cierto? En el departamento de administración, que somos los que estamos como concentrados, aplicados en todo lo que cae dentro del management o del business, entiéndase finanzas, marketing, gestión de personas, y hoy día también tiene mucho que ver con tecnología y también con sistemas de información. Entonces, como nuestra facultad abarca las tres áreas principales de lo que se entiende como economía y negocio, el cuerpo académico que ustedes van a tener básicamente van a ser profesores de estos tres departamentos que son expertos en sus áreas respectivas, ¿ya? Otra área, o cierto, otro reflejo de esta excelencia es que si ustedes entran a la Universidad de Chile, si que ya no son graduados, pero bueno, ya nos conocen, genial, pero si están entrando por primera vez a la Universidad de Chile, otro beneficio es que van a ser parte, ¿cierto?, de esta gran red de egresados. Tenemos más de 18.000 egresados, esto solo a nivel de la Facultad de Economía y Negocios, no estoy hablando de la universidad entera, o sea, eso es solo la Facultad de Economía y Negocios, donde por supuesto, ¿cierto?, se dan oportunidades de networking, ¿cierto?, de hacer redes, de conocer a los compañeros. Se entiende, por supuesto, que por ejemplo cuando ustedes están pensando en un MBA, uno de los objetivos también a veces es cambiarse de trabajo o cambiarse de industria, o si estás dentro de la misma industria, a lo mejor pasar a un puesto superior. Entonces, por supuesto, la red, ¿cierto? Tus compañeros, ¿ya? Son muy relevantes. Entonces, además de los compañeros que ustedes van a tener durante el programa, siempre también van a poder tener acceso a esta red de egresados, de compañeros que han egresado, ¿cierto?, en años anteriores. ¿Y eso en qué se refleja principalmente esta idea de la red de egresados? Normalmente siempre están habiendo actividades, por ejemplo, desayuno, almuerzo, donde se juntan los egresados. También hay disponible, por ejemplo, una bolsa de trabajo, donde ustedes pueden tanto buscar trabajo, decir, busco trabajo en esta área, como ofrecer trabajo, ya, o sea, si, por ejemplo, no sé, en su empresa necesitan reclutar a alguien con cierto perfil, ustedes pueden acceder también a esa red de egresados, ¿ya? Y por ejemplo, otra cosa que ha estado bastante activa también en los últimos años es que se van ofreciendo constantemente, lo voy a tocar de hecho en un par de láminas más, como pequeños cursos de actualización. O sea, una vez que ustedes ya egresan, ¿cierto? Probablemente, no sé, en un par de años más, a lo mejor les va a interesar tomar algún curso como que los actualice en algún área, en algún tópico en especial, y ahí, por supuesto, muchas veces son gratuitos esos cursos de actualización, o charlas, o congresos, etcétera, o a veces son pagados, pero cuando son pagados, generalmente son relativamente baratos, como para la calidad y el tipo de conocimiento que se ofrece en ese tipo de cursos, ¿ya? Por ejemplo, les cuento, no sé, a mí hace un par de años atrás, me invitaron a dar un curso para la red de egresados de Python, ¿ya? Que es como un lenguaje de programación que ahora está como súper de moda y se está ocupando en hartos problemas empresariales, ¿ya? Entonces, es también otra razón de por qué, en fondo, qué ganancia tienen, ¿cierto?, al formar parte de esta gran universidad, ¿ya? Perdón. Se volvió loco el mouse. Voy a moverlo con la flechita, ¿no? Entonces, nosotros como facultad, ¿cierto? Así como uno de nuestra objetivo estratégico es tener una visión global, ¿ya? Y esa idea de la visión global, básicamente, es bueno explicar que tiene varias connotaciones. O sea, cuando uno piensa en global, como que lo primero que se le ocurre es como internacional, ¿cierto? O sea, de que voy a tener profesores de diferentes países o compañeros de diferentes países, ¿ya? Y esa interpretación del global es cierto, también lo tenemos. Entonces tenemos, como le decía, tenemos profesores como yo, por ejemplo, que soy chileno, pero me fui a estudiar, yo viví en Inglaterra 5 años mientras hacía mi doctorado, ¿cierto? Y volví entonces obviamente con una perspectiva distinta del mundo. Entonces esa parte de la internacionalización está presente,
pero también tenemos profesores que son extranjeros que vienen a dar clase, ¿ya? Entonces, algo que les voy a comentar en un rato, que ahí viene, ¿cierto?, en el punto 2, es que la escuela actualmente 2 veces al año, ¿ya?, se organiza algo que se conoce como la Semana Internacional, donde ustedes, por ejemplo, durante el magíster van a poder tomar sus ramos electivos en esta Semana Internacional. Y la Semana Internacional básicamente lo que es que se invita a profesores expertos en sus áreas, pero que vengan de otra universidad extranjera prestigiosa, a dictar una cátedra concentrada. ¿Ya? Normalmente duran una semana o un par de días. ¿Ya? Entonces ustedes también van a poder estar expuestos un poco a esta versión de la internacionalización a través de tomar un curso, por ejemplo, en la Semana Internacional. ¿Ya? ¿Qué otra cosa es relevante también de esta idea de la visión global? Por ejemplo, si bien no es requisito que ustedes manejen un gran nivel de inglés, es normal que los profesores, por ejemplo, cuando les pasen materiales, así como les pasen, no sé, un libro a leer o un artículo a leer, que el artículo esté en inglés. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, reforzar su nivel de inglés, no sé si lo sabían, pero dentro del programa de MBA, nosotros les ofrecemos de manera gratuita también un par de cursos de inglés de negocios. ¿Ya? Entonces, si a ustedes les interesa cómo reforzar su inglés, pueden tomar también de manera gratuita y opcional esos cursos. O sea, si ustedes no los quieren tomar, también no hay problema, no es necesario que los tomen. ¿Ya? Pero está la oferta, los podrían tomar sin costo extra. ¿Ya? Y algo que, por ejemplo, también ustedes van a tener la facilidad, ¿cierto?, de experienciar, es que el programa, al finalizar, tiene como una especie de mini, ¿cómo sería? Como una especie de viaje de estudios, así como los que uno tenía cuando estaba saliendo de cuarto medio, ¿ya? Donde pueden viajar por una semana a una universidad extranjera. Ya lo voy a explicar también con más detalle. Entonces, dependiendo de la universidad a la que ustedes quieran ir, hay algunas, obviamente las más cerca, Colombia, Uruguay, que el precio está incluido en lo que ustedes están pagando en el MBA. Pero si quisieran ir a otra, que también tenemos convenio, también pueden y tendrían que como que pagar la diferencia. Lo voy a explicar con más calma en un ratito. Entonces, lo que les decía, entonces, la visión global, la primera connotación tiene que ver con esta idea de la internacionalización, tanto de los profesores, como de los compañeros, como del inglés, que es obviamente el idioma universal hoy en día, y por supuesto también esta experiencia de que ustedes puedan viajar a otro país y puedan compartir, ¿cierto?, conocer otras realidades. ¿Ya? No van a puro pasear, de hecho tienen clases, tienen visita a empresas, es algo bastante serio, digamos. ¿Ya? Obviamente, por supuesto, siempre pueden quedarse una semana más ahí en el lugar después, si quieren pasear, pero la visita en sí misma tiene ¿cierto?, un corazón de sustento de estudios. ¿Ya? Después, como ya les había comentado, o sea, si vemos, por ejemplo, los rankings y dependiendo, o mejor dicho, independiente del ranking que miren, en general estamos súper bien posicionados. ¿Ya? Por ejemplo, en el ranking América Economía, que es uno de los más prestigiosos que se hace en Chile, somos número 1 para el programa de MBA. Por ejemplo, este QS Latin American University Ranking, que es un ranking que hace una universidad china en Shanghái, ¿cierto? Somos la número 1 como universidades estatales, ¿ya? Y, por ejemplo, también hay un ranking latinoamericano, también somos la número 1 a nivel latinoamericano, ¿cierto? Y en general, independiente del ranking, siempre estamos muy, muy bien posicionados. ¿Ya? Como les comentaba, por ejemplo, siempre un porcentaje no menor del puntaje de los rankings tiene que ver con esta idea como de la calidad de los docentes y cuán actualizados están y cuánta investigación están haciendo. Entonces, ahí siempre estamos muy, muy bien posicionados. ¿Ya? Respecto de las acreditaciones, es decir, acreditadoras, se me cruzó con acreditaciones, las acreditaciones entonces son estos organismos, por ejemplo en Chile existe la CNA, la Comisión Nacional de Acreditación, que revisa que se cumplan ciertos estándares mínimos de calidad, ¿ya? Que eso implica desde todo, así como cuántos alumnos por profesor hay, cuánto espacio hay para los estacionamientos, cuántas publicaciones, cuántos papers están haciendo los profesores, ¿ya? Entonces, como una nota global que involucra muchas cosas. También estamos súper bien evaluados, hemos sido consistentemente evaluados con la nota máxima. Aquí en Chile, la acreditadora, como que la nota que te da es la cantidad de años que te acreditan, como que te dan permiso, ¿ya? Y por ejemplo, estos 8 años es el periodo máximo que te pueden dar. O sea, es como haberse sacado un 7 en la acreditación.
¿ya? Entonces eso también es una muy buena noticia, ¿cierto? Y quizás incluso hasta más importante para nosotros, ¿ya? Más que la nacional, ojalá que no me escuche nadie en la CNA, pero la de la que nosotros normalmente estamos mucho más preocupados es esta. Hay una acreditadora internacional, una organización sin fines de lucro internacional, que se llama la AACSB, ¿ya? Que lo que es, en el fondo ellos se dedican a acreditar solamente escuelas de negocios, ¿ya? Y le dan, y eso es importante, le dan la acreditación solo al top 5% de escuelas en el mundo. O sea, de cada 100 escuelas que se presentan para ser acreditadas, solo el 5% mejor obtiene la acreditación, ¿ya? Y nosotros somos una de las pocas universidades en Chile que tenemos la acreditación de la AACSB ya varias veces. Esta es como la tercera o cuarta vez que nos acreditan, y hemos sido consistentemente entonces considerados como parte de ese top 5 de escuelas a nivel del mundo, ¿ya? Entonces, más allá del prestigio, por ejemplo, ¿para qué les puede servir esto? O sea, así como algo práctico a nivel del alumno, es que por ejemplo, si ustedes en algún momento, no sé, nunca se sabe, ¿cierto?, se quieren ir a vivir a otro país, o se quieren ir a estudiar otra cosa, a lo mejor van a seguir estudiando y quieren hacer otro magíster, es que tu título esté acreditado por la AACSB facilita, por ejemplo, todo el tema de convalidación, ¿ya? O que, por ejemplo, si tú te vas a otra universidad, van a decir, tú estudiaste en una universidad acreditada, perfecto, entonces entras directo, no tienes para qué hacer los nivelatorios. O sea, también tiene como un impacto a nivel del alumno, si que ustedes quisieran viajar o les interesa un poco esta idea de ser internacionales también. También hay otra acreditadora, y aquí está una acreditadora con sede en Londres, que se llama la AMBA, que esta no acredita la escuela de negocios, sino que acredita un programa en particular, entiéndase el MBA, que también es súper prestigiosa, también tiene un foco como en el top X% de universidades en el mundo, que también nos dio esta acreditación. Entonces, tenemos 3 acreditaciones, 2 internacionales, AACSB es la más importante, AMBA es la segunda más importante, y además localmente tenemos el puntaje máximo, ¿ya? ¿A quiénes buscamos? O sea, ¿qué tipo de alumnos son los que queremos recibir? ¿Cierto? ¿Cómo van a ser sus compañeros si que ustedes, ¿cierto?, entran al programa? Entonces, básicamente, ¿cierto?, la gente que quiere estudiar un MBA quiere o necesita ser líder, ¿ya? O sea, es porque está pensando en tomar algún cargo de liderazgo, por ejemplo, una gerencia, o que a lo mejor quieren ser directores, o si están, por ejemplo, en una organización pública o en una ONG, ¿cierto? La misma idea, a lo mejor quieren subir al nivel siguiente, ¿ya? Entonces, quieren ser líder, quieren sobresalir típicamente en este mundo que es altamente competitivo, ¿ya? Pero nosotros también tenemos un sello. En general yo diría que como el sello de la Universidad de Chile es que gente altamente comprometida, así como en chileno nosotros lo llamamos, somos aperrados, ¿cierto? Gente que es como bien resiliente, y que es capaz de ir aprendiendo y ir además compartiendo y trabajando en equipo, ¿cierto? Un líder no saca nada con ser el más capo, si no es capaz de comprometer a un equipo, ¿cierto?, que lo ayuda a llevar esas tareas adelante, ¿ya? Entonces, de alguna manera, como les digo, entonces queremos estas personas que sean líderes, que quieran ser líderes, que estén altamente comprometidas y que sean capaces entonces de motivar y liderar equipos para llevar a cabo las diferentes tareas, los diferentes objetivos que se autoimpongan, ¿cierto?, con harto dinamismo, con harta integridad, ¿cierto?, desde el punto de vista ético, ¿cierto?, no hacer cosas, ¿cierto?, antiéticas. Ahí podríamos entrar en un tema bien grande, pero en el fondo que estén motivados por tener este alto impacto, este alto rendimiento, y mejorar, ¿cierto?, el desempeño, las metas, la generación de valor en sus organizaciones, independientes del tipo de organización o industria en la que estén, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos del programa? O sea, ¿cuáles son los 4 principales objetivos del programa? Que están muy alineados, relacionados con lo que estaba comentando en la lámina anterior. Primero, obviamente, tiene que ver con actualizar, ¿cierto?, desarrollar, ¿cierto?, su conocimiento en las diferentes áreas disciplinares que involucran, obviamente, la administración. Entonces, de alguna manera es como actualizar tus conocimientos en marketing, en finanzas, en estrategia, en planificación, ¿cierto?, en tecnología, etcétera, ¿ya? En las diferentes áreas que componen típicamente una organización o una empresa, ¿ya? Entonces, una cosa es esta actualización de conocimiento,
otra cosa que queremos desarrollar, ¿cierto? Que tiene que ver con esta idea del liderazgo que estaba en la lámina anterior, es el pensamiento, fortalecer el pensamiento estratégico. O sea, una de las cosas que hace un líder, más allá de apagar incendios todos los días, me imagino que más de algunos de ustedes les debe estar pasando, sobre todo a fin de año, principio de año también, es esta capacidad de salirse un poco del día a día y mirar hacia el futuro, ¿ya? Y lograr, en base a un análisis sólido, ya no tan solo por intuición, sino que en base a un análisis sólido, primero escanear cómo se viene el ambiente, y en base a ese escaneo, ¿cierto? A ese estudio, decir, hacia allá quiero dirigirme y dirigir a mi equipo, dirigir a mi organización, ¿ya? Entonces, un tema que es importante, y lo van a ver en la malla, ¿cierto? Es justamente esta idea de cómo ustedes desarrollan y van teniendo herramientas que les permitan planificar, hacer esta planificación estratégica, ¿cierto? Balanceada y además basada en análisis, puede ser de datos o de otras cosas, para que tomen mejores decisiones, ¿ya? De hacia dónde liderar, hacia dónde llevar su organización, ¿ya? Y como decía también en la lámina anterior, entonces el líder va a tener esa capacidad de pensar estratégicamente, decir hacia dónde tenemos que ir, ¿cierto? Plantear cuál es el objetivo a X plazo, pero si yo como líder lo tengo claro, ¿cierto? Pero no lo logro transmitir, no lo logro motivar, ¿cierto? No lo logro comunicar a mi equipo, y mi equipo no se alinea conmigo y no me ayuda, no llegamos a ninguna parte. Entonces hay también que, ¿cierto? Otro objetivo del MBA es que justamente ustedes puedan potenciar esas habilidades directivas, como de liderazgo, entiéndase de comunicación efectiva, de negociación. A veces, muchas veces nos toca negociar con ¿cierto? Con nuestros colaboradores, ¿ya? Porque a lo mejor ellos tienen una visión un poco distinta, o a lo mejor tienen necesidades de corto plazo. Entonces hay que también a veces hacer estos compromisos, estos compromisos, para poder de alguna manera motivar, ¿cierto? Y llevar a tus colaboradores hacia ese objetivo que tú quieres, ¿ya? Entonces trabajar en equipo es muy relevante, y también van a tener talleres de, por ejemplo, de liderazgo, talleres de trabajo en equipo, negociación, etc., ¿ya? Y lo último, ¿cierto? Es lograr hacer estas tres cosas, ¿cierto? Con esta visión global. O sea, que, como les comentaba, tiene que ver con la internacionalización. O sea, estamos, ¿cierto? En un mundo que está altamente interconectado. Entonces, no tan solo hay que mirar lo que está pasando en nuestro entorno local, en Chile, sino que hay que estar pendiente, ¿cierto? De, bueno, qué está ocurriendo en Latinoamérica, qué está ocurriendo en el resto del mundo, y todo eso debe ser incorporado en tu toma de decisiones, ¿cierto? En tu planificación. Pero también la visión global, ¿cierto? Tiene que ver con aspectos, ¿cierto? Más relacionados, por ejemplo, a que también estés preocupado de tu entorno social, por ejemplo, o que también estés preocupado, ¿cierto?, de la sustentabilidad, ¿ya? ¿Dónde estás parado? ¿Cómo es el barrio donde está tu empresa? ¿Ya? ¿Qué tipo de necesidades? Si yo hago este proyecto, ¿qué impacto va a tener ese proyecto en la comunidad en la que me desempeño? ¿Ya? Entonces, la responsabilidad social, la responsabilidad ética, ¿cierto? La inclusión en todas sus dimensiones es algo que también a nosotros nos preocupa, y es parte también de los objetivos. O sea, se lo digo bien así como en concreto. Por ejemplo, cuando ustedes terminan el MBA, cuando ustedes hacen como su tesis, nosotros le llamamos el AFE, la actitud formal equivalente, ustedes tienen que presentar un plan de negocio, por ejemplo, y en ese plan de negocio un capítulo completo tiene que ver con toda esta idea de la visión global, y cuál va a ser el impacto cultural, social, ético que va a tener tu proyecto. O sea, no es puro aire, eso es un poco lo que les quiero transmitir, ¿ya? Hay que hacer cosas, hay que hacer acciones y planificar y pensar en todo ese tipo de dimensión, ¿ya? Entonces la malla, ¿ya? ¿Cuál es la malla de estudio? La malla de estudio, como les decía, de alguna manera incorpora todo esto. Estoy aquí mirando mi torpeo porque siempre hay algunas cosillas que se me olvidan. Incorpora todos estos aspectos, ¿ya? Entonces, si se fijan, primero está organizada como en 4 capítulos, por decirlo de alguna manera, ¿ya?
Hay un ciclo introductorio que sería esta idea de como los ramos nivelatorios, ¿cierto? Para las personas, sobre todo que no vienen de áreas afines. Por ejemplo, tenemos, ¿cierto?, algunos egresados que ya han estudiado ingeniería comercial o que vienen de ingeniería civil e industrial, que algunos de estos tópicos los vieron cuando estaban en pregrado, ¿ya? Entonces, pero así como tenemos gente que ya algo entiende del tema, también tenemos hartos alumnos que vienen de otras áreas que a lo mejor no, desconocen algunos de los tópicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, normalmente recibimos hartos médicos, psicólogos, abogados incluso, ¿ya? Entonces hay una especie de ciclo introductorio, ciclo nivelatorio, sobre todo para que estemos todos como con con el mismo piso, ¿cierto? Luego ya se pasa a un ciclo de formación básica, ¿cierto? Siempre con esta idea de cubrir, entonces, lo que yo les estaba diciendo, cubrir las diferentes áreas funcionales, el conocimiento de las áreas funcionales, pero por ejemplo también este curso, fíjense, el de perspectiva gerencial, después básicamente se transforma en este curso de dirección estratégica. Entonces como que aquí se sientan las bases de lo que después van a aprender de cómo desarrollar entonces esa planificación estratégica. Hay un curso también de gerencia estratégica, ¿ya? O sea, está todo bastante pensado, ¿cierto? Entonces en ir complementando estos objetivos que les mencionaba, ¿ya? Entonces esto sería algo así como los cursos, comillas, introductorios, nivelatorios, introductorio para los diferentes temas, las diferentes funciones. Este ya es el curso avanzado, ¿cierto?, de ese tema. Y después, en el último ciclo, es básicamente lo que nosotros le llamamos profundización y amplitud, donde ustedes lo que tienen son estos ramos optativos, electivos, ¿ya? Donde, por ejemplo, si a ustedes, no sé, les gustó, les interesó un tópico, yo originalmente, por ejemplo, soy del área de finanzas, entonces, por ejemplo, además del curso básico de gerencia de finanzas, y después del curso avanzado de dirección en finanzas, ¿ya?, podrían tomar, por ejemplo, 2 selectivos más en cursos de finanzas. Entonces, van a poder cubrir, por ejemplo, un área funcional con bastante profundidad, ¿ya? No sé si se nota acá, pero tienen por malla hay 3 cursos de profundización que pueden tomar, como 3 electivos, ¿ya? Y, por ejemplo, algo que nosotros, como les comentaba, les permitimos hacer, es que si ustedes toman 2 cursos en semanas internacionales, o sea, participan en 2 semanas internacionales, pueden convalidar 2 cursos de la semana internacional por un electivo. Entonces ahí, por ejemplo, también podrían tener esta experiencia de que los ramos, los profesores, no solo sean profesores como del claustro interno, sino que sean también estos profesores que vienen de afuera, ¿ya? Hace poquito, hace como una semana, acabó la Semana Internacional de este periodo, y por ejemplo, no sé, pues vi profesores de Estados Unidos, de Inglaterra, vino una señora finlandesa, yo alguna vez invité a mi profesor del doctorado que él es griego, o sea, es de verdad internacional, ¿ya? Algunos cursos se dictan en español, por ejemplo, también teníamos unos cursos de español, o en inglés. Entonces ahí, claro, si la barrera el idioma es una barrera, es un problema, igual van a poder tomar, por ejemplo, clases, también invitamos colombianos, españoles, mexicanos, ¿ya? O sea, igual van a poder tener un poco de internacionalización, sin el componente del inglés, ¿ya? No se asusten porque si es que no hablan inglés, ¿ya? Y a lo largo de toda la malla, entonces, están estos talleres, ¿cierto?, que, como les decía, van profundizando, van apoyando, por ejemplo, lo del trabajo en equipo, la comunicación efectiva, el liderazgo, etc. ¿Ya? Hay diferentes talleres. Por ejemplo, les llamo también la atención, o les muestro, por ejemplo, hay un taller de aprendiendo por el medio de caso o método de caso. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿O qué es esto? Básicamente, muchos de los profesores que hacen clases en los MBA enseñan a través del método de casos, ¿ya? Que no es como típicamente a uno le enseñaron cuando estaba en la universidad, ¿cierto? Como que en la universidad había un profesor que se ponía a hablar y pasaba materia, eso se llama una lecture, ¿ya? Como una clase lectiva. En el método de caso, básicamente el profesor típicamente les presenta material de manera anticipada, les dice, léanse estos papers, léanse estos casos, que normalmente presentan una problemática, te dan información, pero no te dan la respuesta, y después en clases, ¿cierto? A través de una discusión en vivo de alguna manera, se van, valga la redundancia, discutiendo y presentando los temas y las problemáticas y cuál es la mejor manera de solucionarlo. Entonces,
no todos estábamos acostumbrados a estudiar a través del método de caso. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que les enseñamos también es cuál es la mejor manera de sacarle provecho a esta idea de aprender a través de los casos, ¿ya? Entonces puede ser relevante, ¿sí? ¿Qué pasa? Es importante que aparece aquí, perdón, me moví sin querer, aparece aquí abajo, ¿ya? Es que, como les decía, el MBA termina con una actividad final que se conoce como AFE, así le llamamos nosotros internamente. El AFE es la actitud formal, perdón, siempre cambio la primera vez, actividad formativa equivalente. Entonces, actividad formativa equivalente. En chileno es algo así como una tesis. Tienen que hacer una tesis, que no es una tesis, no es como la tesis clásica, así como uno tiene que escribir un documento latero, sino que lo que hacen en el MBA es preparar un plan de negocios, como lo que les estaba comentando. O sea, ustedes tienen que proponer un nuevo negocio, un nuevo proyecto, sino, por ejemplo, puede ser una ONG también, no necesariamente con fines de lucro, ¿ya? Y ese proyecto debe ser evaluado, ¿cierto? En todas sus aristas. No sé, desde como el estudio de mercado, el estudio de demanda, no sé, cómo lo vamos a financiar, cuál va a ser el van del proyecto, cuánto retorno va a tener este proyecto, como les decía, cuál va a ser el impacto social y sustentable del proyecto. O sea, hay que evaluarlo de manera completa, ¿ya? Y esa tesis, de alguna manera, ese proyecto final, ¿cierto? Tiene acompañado también unos talleres donde nosotros primero les enseñamos a realizar ese entregable, ¿ya? Van a tener un profesor guía, etc., ¿ya? Entonces ahí eso también es parte de la malla. Entre paréntesis, cualquier duda, no me han hecho ninguna pregunta, estoy muy lectivo y poco método de caso, ¿ya? Cualquier duda me avisan o me mandan ahí una pregunta por el chat, ¿ya? Perdón. ¿Qué más? Bueno, ahí hay una lista de los ramos electivos que normalmente se están dictando, ¿ya? Esta lista siempre es como asterisco, como siempre la vamos actualizando, van apareciendo cursos nuevos, algunos desaparecen dependiendo, como que siempre se intenta de que los ramos electivos sean como lo más actualizado posible, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy dictando hace poco un ramo nuevo que se llama Data Analytics, no sé si escucharon en la presentación. Mi área de investigación es como inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver como con análisis de datos para el mundo de negocios. Entonces yo, por ejemplo, dicto un curso de eso, ¿ya? Pero hay tópicos de finanzas, inteligencia de clientes, finanzas, marketing digital, ¿ya? Esta semana, por ejemplo, hubo una charla en el curso de marketing digital de Metaverso, y invitaron a una persona de Accenture, ¿ya? Entonces, los electivos tienden a estar bastante, siempre como ahí, como en la frontera, están como bien actualizados, ¿ya? Un poquito más respecto de ese, como le llamé viaje de estudio, pero el nombre formal es módulo internacional. Entonces lo que les decía es que ¿cierto? Al final de la malla, ¿cierto? Pueden tomar esta experiencia, este módulo internacional, ¿ya? Y, por ejemplo, lo que se está dictando actualmente, ya lo que se dictó durante el 2022 y para el 2023 entiendo que está prácticamente igual, es que ustedes podrían en esa semana internacional, por ejemplo, irse a Cali, Colombia, ¿ya? O irse a Montevideo, Uruguay, y si van a Cali, por ejemplo, podrían tomar un curso de liderazgo de alto impacto, ¿ya? Y si van a Uruguay, podrían tomar un curso de negocios digitales, ¿ya? Estos viajes, uno de estos dos viajes, o a Colombia o a Uruguay, está incluido en el precio, como les comenté, ¿ya? Pero también está disponible, por ejemplo, un viaje a Silicon Valley, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay un programa de inversión entre Silicon Valley y la Universidad de Chile que lo hacen recorrer de alguna manera diferentes empresas y además le van dando charlas, etc. Y también, por ejemplo, tenemos una colaboración con la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, donde podrían tomar un curso de marketing digital y design thinking, ¿ya? Entonces, cualquiera de estos está disponible. La diferencia entre los de abajo y los de arriba es que los de arriba son un poquito más caros para el costo, entonces ustedes pagarían la diferencia, ¿ya? O sea, por ejemplo, si no sé, el pasaje costaba 500.000 para ir a Colombia y a San Francisco cuesta 700, tendrían que pagar 200, ¿ya? Ese es como un poco el cómo funciona este módulo internacional, ¿ya? También me han preguntado, ¿y yo podría ir a más de uno? Sí, podría ir, de hecho, a todos los que quiera, pero hay uno que está incluido en el precio. El resto tendrías que como que costearlos tú, pero si tienes dinero y el costo no es un problema,
no hay problema, te puedes sumar a los otros grupos, obviamente hay un tema de fecha, etcétera, pero no hay limitaciones en ese sentido, ¿ya? ¿Qué más? Algo que es relevante, me voy a devolver un poquito, pero ya lo había dicho, ¿cierto? Entonces, el título es uno solo, independiente de si entras por IBNIN o por Sunrise o por Panamá, ¿ya? El título dice Magíster en Administración MBA, ¿ya? Pero, si a ustedes les interesa, nosotros tenemos menciones, ¿ya? O sea, tu título podría decir Magíster en Business Administration con mención en, ¿ya? Actualmente se ofrecen 3 posibles menciones. Mención finanzas, mención marketing o mención gestión de personas, ¿ya? Y aquí me pueden ayudar también a veces la Susana, a lo mejor se acuerda. Tienes que tomar 3 cursos, a lo menos 3 cursos de un área para poder ir la mención, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen gerencia de finanzas, dirección de finanzas y toman un electivo de finanzas, nos podrían pedir que su título diga MBA con mención en finanzas, ¿ya? Eso es algo opcional, o sea, ustedes podrían hacer todos los ramos de marketing, todos los ramos de gestión de personas, todos los ramos de finanzas, y no quieren que diga mención en, también es posible, ¿ya? A veces los alumnos, a pesar de que toman, se concentran como en una rama de los ramos, valga la redundancia, prefieren no poner la mención porque a lo mejor, no sé, pues uno más adelante nunca sabe si se queda sin trabajo, a lo mejor tú tenías mención en finanzas en el título, pero te están ofreciendo uno en marketing, a lo mejor que diga finanzas te va a como cortar la posibilidad, entonces hay gente que prefiere que el título no diga nada, a otros les gusta que diga finanzas, ¿ya? Entonces eso es algo que ustedes deciden, ¿ya? Si quieren tener la mención o no, ¿ya? O sea, por ejemplo, podrían tomar puro electivo distinto, ¿cierto? Y si se concentran en un área, pueden pedir entonces que su título diga, tengo mención en tal cosa, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ahí está el comité académico, que somos los diferentes directores de las diferentes versiones, pero aquí más que la tía, ¿no es cierto? Fíjense que somos todos doctores o no sé, MBA en universidades prestigiosas, o sea, obviamente el nivel del cuerpo académico es bastante alto. Respecto del programa, ¿cierto? Dura 4 semestres, o sea, está pensado en 2 años, ¿cierto? Como les decía, el horario es de lunes a viernes, de 6:30 a 10 para las 10 más o menos, 3 o 4 veces por semana, ¿ya? Ese es como lo regular. De vez en cuando, bien de vez en cuando, por ejemplo, van a tener clases un fin de semana, porque por ejemplo, la Semana Internacional, algunos cursos se dictan viernes, sábado, ¿ya? Entonces, pero eso se sabe con mucha anticipación, o sea, nosotros por ejemplo ya tenemos el calendario completo del 2023 y me atrevería a decir que parte del 2024, ¿ya? O sea, si ustedes por ejemplo están preocupados de, no, es que mire que justo, no sé, pues en noviembre se casa mi hermana, no ha pasado, y tengo que ir a Colombia al matrimonio. Entonces, por ejemplo, ya le pueden pedir los calendarios a la Susana, ¿ya? O sea, para que vean así exactamente qué días van a tener fechas, qué ramo, con qué profesor, ¿ya? Obviamente siempre eso es tentativo, uno nunca sabe lo que pueda pasar, pero por lo menos nosotros el esfuerzo de programar ya está hecho, ¿sí? ¿Cuánto vale? ¿Ya? Si ustedes toman el programa full, ¿ya? Eso nosotros le llamamos programa profesional, lo voy a explicar al tiro en un segundo, con más detalle, vale 700 UFs, ¿ya? Pero, como les comenté hace un rato, si ustedes son ingenieros comerciales o civiles industriales, de ahí viene esa sigla ICSI, ¿ya? Tienen un descuento en dinero y además un, comilla, descuento en tiempo. Básicamente se les va a convalidar, por ejemplo, todos los ramos del nivelatorio, incluso podrían pedir convalidar algunos de los ramos del ciclo básico si es que ustedes lo consideran pertinente. Entonces con eso se acorta también la duración del programa. Pero si ustedes no son ingenieros comerciales o no son civiles e industriales, tienen que tomar el programa full y ahí entrarían en esta versión que se conoce como profesional, ¿ya? Ahí están las fechas de ingreso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los ICSI, ¿ya? Partirían el 3 de abril, ¿cierto? Y los profesionales partirían el 4 de septiembre del 2023, ¿ya? Ahí tengo, no sé por qué tenemos 3 de abril y 4 de abril. Bueno, hay un día de diferencia, pero uno de los dos debe estar correcto, ¿ya?
corresponde al 2024. Yo me el cambié, otro. a ver, perdón, Sí, tienes razón. Está ese bien, o sea, sí. está correcto, el profesor lo Sí. leyó mal. Ya, me castigo. ¿Qué más? Que también, cierto, hoy día es súper importante. ¿Son todas las clases presenciales? No. Ya, o sea, pandemia, por supuesto, nos cambió la vida a todos. Dentro de las cosas que quedaron para quedarse, que llegaron para quedarse, es que ahora todas las clases de la escuela de posgrado son híbridas, ¿ya? O sea, ustedes pueden escoger ir presencialmente a la clase o conectarse por Zoom, ¿ya? Normalmente es Zoom, a veces Webex, pero diría que el 90% de las clases son en Zoom hoy en día, ¿ya? Pero el profesor, yo no soy híbrido, yo soy presencial, o sea, yo tengo que ir siempre a todas las clases de manera presencial y son los alumnos los que escogen si quieren ir a sentarse ahí físicamente o conectarse vía Zoom, ¿ya? Pero tiene un límite, ¿ya? O sea, en el fondo también hay que entender, ¿cierto?, que una de las cosas más importantes también de cuando uno hace un MBA, también lo mencioné, esta idea de la red de contactos, de conocer a tus compañeros, interactuar, ¿ya? Entonces, no es lo mismo interactuar cara a cara que interactuar por Zoom, ¿ya? Entonces, dado eso, tenemos como un mínimo de asistencia presencial, ¿ya? O sea, les pedimos, tienes que a lo menos venir a un 50% de las clases de manera presencial. Tú escoges, tú puedes decidir a qué clases va, a qué clases no va, me refiero a presencial o híbrido, ¿cierto? Pero tu ratio final tiene que ser un 50% de asistencia presencial, ¿ya? En lo que sí le damos, así como ustedes tienen esa flexibilidad de escoger si van o no van, también el profesor, nosotros tenemos libertad de cátedra, entonces una de las libertades que tenemos los profesores es que el profesor decide si es que graba o no graba la clase, ¿ya? Entonces hay algunos, yo siempre grabo y dejo las grabaciones disponibles, pero hay algunos profesores que no, entonces de alguna manera como que también les ponen el estrés a los alumnos de que tienen que estar sí o sí online o presencial el día que se dio la clase, porque si no, perdiste, ¿ya? Que es un poco medio obvio, pero es necesario, ¿ya? Y por supuesto, si es que están online, les pedimos, ¿cierto?, algunos criterios de conducta básicos, así como tener la cámara prendida, tener actitud, o sea, les digo lo contrario, o sea, sería súper feo que, no sé, pues tuvieran todas las cámaras apagadas, eso sería muy feo, ¿cierto? Y que estuvieran, no sé, pues echados en la casa tomando cerveza, ¿ya? ¿No? ¿Ya? Esa no es la idea de que estén conectados online, ¿sí? Puntualidad, ¿cierto? Yo que estudié en Inglaterra, para mí la puntualidad es así fundamental. ¿Cómo son nuestros alumnos? Ya estoy casi terminando. Así me refiero a los egresados, ¿cierto?, de los programas anteriores. Por lo general se fijan casi como la gran mayoría tienen entre 36 y 45 años, ¿cierto? O sea, aquí es relevante darse cuenta de que todos tienen un porcentaje importante de experiencia, ¿ya? Experiencia laboral me refiero, ya llevan un rato grande, ¿cierto?, un rato largo trabajando en el mundo real, lo que enriquece harto las clases, ¿cierto? Tienden a ser harto hombre, pero eso es como un pecado que tenemos casi todas las escuelas de ingeniería, ¿cierto? Que como que la gran mayoría son hombres, pero, ¿cierto? Como sabemos que es un pecado y no nos gusta eso de que sean puro hombre, hay un montón de facilidades para las mujeres, ¿ya? Descuentos principalmente, o sea, si ustedes son mujeres van a tener, por ejemplo, acceso preferencial, van a además acceso preferencial en términos por ejemplo, si hay dos postulantes que tienen el mismo puntaje y uno es hombre y otro es mujer, va a entrar la mujer primero, ¿ya? A eso me refiero con acceso preferencial. Y hay descuentos, o sea, hay incentivos monetarios también, ¿cierto? Hay Yerti y Débora, ¿ya? Para que, Jordan, no sé si hombre de mujer, a veces es de hombre, otros de mujer, pero si fuera mujer podría tener ese trato también, ¿ya? Y tenemos un porcentaje de extranjeros, y lo que ha sido bastante interesante también con esta idea como ahora son la gran mayoría de las clases son híbridas, también estamos teniendo más participación de personas de regiones, que para nosotros es maravilloso, nos gusta siempre que sea lo más diverso posible. Entonces, tenemos compañeros de otros países y además también de otras regiones, ¿ya? No sé, pues si ustedes viven en Viña, en Rancagua, a veces como que venir a Santiago todas las clases era más complejo, ahora como es híbrido, uno se podía programar con más calma, ¿cierto? En términos como de la composición de las profesiones, ¿ya? Por supuesto tenemos un porcentaje grande de, como les decía, de ingenieros civiles, ingenieros comerciales, ¿ya? Ahí está la razón de la estadística anterior, ¿ya?
Pero también recibimos gente de carreras afines, por ejemplo, administradores públicos, otras ingenierías que no sean ingeniería civil, ¿cierto? Contadores, auditores, ¿cierto? Y otras en el sentido, como les decía, por ejemplo, llegan también médicos, abogados, psicólogos. Diría que eso es probablemente el 90% de las profesiones que vemos normalmente. Si ustedes tienen otra profesión, también podrían postular, por ejemplo, diseñadores gráficos, hemos tenido también como alumnos. Hay que obviamente entender un poco el por qué, cuál es el contexto. Hay veces que a lo mejor estudiaste una carrera nada que ver, no sé, tú eres músico, pero quieres ser ahora el director de la filarmónica, vayan a tener que empezar a tener, director me refiero administrativo, no el de la música, ¿ya? Hay que entender, ¿cierto?, cómo administrar, bueno, entonces a lo mejor eres un buen candidato para hacer un MBA, ¿ya? En términos del cargo, como les decía, obviamente tenemos muchos subgerentes, gerentes, ¿cierto?, jefe de área, porque justamente el MBA es como un trampolín, ¿cierto? Entonces, como que uno te permite de alguna manera pasar al área que viene, subir en el escalafón, a eso me refiero, ¿ya? FENALUMNI, ya lo mencioné también, que es nuestra red de egresados. Entonces, como les decía, como parte de la red de egresados van a tener acceso exclusivo a charlas, eventos, la bolsa de trabajo, talleres de actualización. Y algo que se me había olvidado comentar, así como parte o incluido en el precio, digamos, existe un curso de inglés, ¿ya? Ustedes también pueden pedir esto, es como una sesión de coaching y evaluación 360, que también está incluido en lo que ustedes pagan en el MBA. ¿Eso de qué se trata? Por ejemplo, hay veces que los alumnos, no sé, quieren hacer el MBA, pero no tienen muy claro en el fondo, y bueno, ¿y qué hago después con el MBA? Digamos? O sea, ¿para dónde llevo mi carrera? ¿Cierto? Entonces, este tipo de servicios básicamente lo que hace es un equipo, ¿cierto?, de psicólogos laborales que básicamente, bueno, se entrevistan contigo. Interesantemente, además, se entrevistan con tus compañeros de trabajo y entrevistan, por ejemplo, a tu jefatura, ¿ya? Y le preguntan en el fondo, bueno, ¿cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades de David, cómo lo ve aquí, cómo lo ve acá? Todo eso obviamente de manera anónima, o sea, el alumno, ustedes no saben quién dijo qué cosa, pero después el coach te dice, no sé, y de alguna manera te ayuda, te orienta, te dice, mira, tus compañeros, tus pares, tu jefe piensan que tú eres así, que eres asá, dado lo que tú me estás diciendo, yo creo que en el fondo tú deberías tomar tu carrera, no sé, y a lo mejor te aconseja, por ejemplo, toma la mención de marketing, no sé, pero eso es parte también un poco de lo que se incluye en el programa, se incluye en el precio, ¿ya? Perdón. Que es relevante, ¿cierto? Otra cosa que nosotros siempre estamos molestando a los exalumnos, les estamos mandando encuestas, porque queremos saber, oye, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Ahora que ya egresaron, ahora que llevan tanto tiempo egresados. ¿Está ganando más plata? Sí. Entonces, un 26%, ¿cierto? Dice que aumentó su salario una vez que egresó del programa, ¿ya? Y a veces no tanto salario, pero sí seguro, casi un 60% mejoró su cargo, o sea, a lo mejor pasó de ser de subgerente a gerente o de gerente a director, ¿ya? Obviamente esto está bien influenciado, o más bien dicho, mal influenciado últimamente con la pandemia, con la crisis social, entonces obviamente esta estadística, yo me acuerdo un par de años atrás era harto más, ¿ya? Pero ahora como estamos como en crisis y probablemente vamos a seguir por un rato ahí en crisis, por lo menos la parte del salario se ha reducido, todavía por lo menos es positivo y considerable, ¿ya? Así que ojalá que ustedes nos contenten después de que sí, mi salario aumentó en un 60% después de haber hecho el MBA, ¿ya? Fíjense que ahí está, mire, esta es de la encuesta de graduados 2022, son los que recién salieron, entonces estamos en plena pandemia, efectos de la pandemia y crisis social todavía, ¿ya? Ahí estaba lo del coaching, perdón, ya lo dije. Postulación, ¿ya? Aquí si quieres, Susana, te dejo a ti para que como que le resuma, ¿ya? Pero solo para terminar yo el set de lámina, ahí le paso la palabra a Susana. Obviamente, ¿qué les vamos a pedir? Les vamos a pedir que postulen, que llenen un formulario con su nombre, que nos envíen su currículum, les vamos a pedir cartas de recomendación, les vamos a pedir, por ejemplo, copias certificadas de sus títulos, ¿cierto? Va a haber una entrevista personal, ¿cierto? O sea, se van a juntar conmigo en algún momento, ¿ya? Los voy a conocer un poco más, les voy a hacer un par de preguntas ahí bueno, ¿cuál es tu carrera, etcétera? ¿Ya? Y como les decía, el inglés no es un requisito para este programa, para el MBA Evening.
Tenemos otro, por ejemplo, hay uno que es con doble grado con la Universidad Gringa, y ahí obviamente el inglés es necesario, pero en este en particular no. Financiamiento, solo sé que lo pueden pagar hoy en día de muchas maneras, en muchas cuotas, y ya, con precio contado, dejan fija la UEF, ahí, por eso ahí la Susana es la más capa en eso. Y lo que les comentaba también, hay hartos descuentos por diferentes cosas, por matricularse temprano, por pagar al contado, si vienen de una ONG, si son funcionarios públicos. Entonces, por ejemplo, el otro día entrevistaba a una persona que es de NAP, y él no sabía que era funcionario público, porque NAP es cierto, es como Codelco, una empresa donde le dije, oye, pero podría postular al descuento por funcionario público. Entonces hay un montón de entradas. Por ejemplo, está si eres egresado de la Universidad de Chile, si eres mujer, si vienes de regiones, y también, que es uno de los que a mí más me gusta, si eres Mateo. Así como si fuiste primero de tu promoción o estás en el top no sé cuánto de tu promoción, también hay descuentos interesantes por ser buen alumno, porque obviamente queremos tener a los mejores alumnos, ¿ya? Ahí me callo, ahí están los contactos de Susana, no sé si quieres comentar, ¿ya? Cualquier duda, estamos aquí para resolverlas, ¿no? Me cuentan, Sí, ¿ya? aprovechemos, hola, gracias. Aprovechemos mientras tanto de que si alguno quiere mandar alguna consulta para contarles y reforzar un poco lo que le comentabas, David, respecto al proceso de postulación. Primero que obviamente van a ser acompañados por una ejecutiva de admisión, que puedo ser yo, puede ser una colega mía, cualquiera de mis colegas, que vamos a estar pendientes de comunicarnos con ustedes, llamarlos posterior a esta charla para que puedan resolver cualquier duda que les haya quedado y atenderlos en su proceso de postulación, que básicamente tiene que ver con lo que mencionaste tú, David, a la presentación de documentos. Existe el pago de un arancel de postulación de 50.000 pesos. Se les va a pedir los datos de 2 personas que puedan recomendarlos, idealmente 2 jefaturas actuales. Esas recomendaciones las gestionamos nosotros en forma interna, no pasa por manos de los postulantes, sino que las mandamos a pedir nosotros en un correo en forma interna. Ya, hacer un test de conocimientos generales, que son 30 preguntas con alternativas. Y teniendo todo eso, se solicita la entrevista con el director académico, que en este caso vendría siendo el profesor David Díaz, ¿ya? Entonces, una vez que él tiene la entrevista, resuelve la aceptación o no en el programa, y ahí se les emite una carta formal de aceptación. El proceso demora aproximadamente 2, puede demorar hasta 3 semanas, dependiendo de lo que incluso se demoren los recomendadores en contestar. Entonces, se les invita a hacer su postulación a la brevedad posible, porque mientras antes puedan postular, más beneficios económicos van a tener, partiendo de la base del momento en que se congela el valor de la unidad de fomento al iniciar el financiamiento. No es lo mismo pagar con el valor de la UEF en este instante que pagar en 3 o 4 meses más, en realidad. Entonces, de partida ahí ya significa un ahorro, ¿ya? Entonces, en ese contexto, en el fondo, la idea es que nosotros nos vamos a comunicar con ustedes en los siguientes días para ver en qué les podemos apoyar. No obstante, voy a dejar mi correo electrónico aquí en el chat para que puedan, en el fondo, también comunicarse conmigo. Y en lo posible ver si quieren postular. De hecho, mañana tenemos un descuento que termina, y ahí paso a comentarles un poquito respecto al financiamiento del programa. Este descuento es de pronta matrícula, entonces la idea es que ustedes puedan postular máximo mañana para optar al 25% de descuento. ¿Ya? Aplica uno solo. ¿Ya? Por ejemplo, si tú aplicas por uno de exalumno o de funcionario público o otro ítems, solo va a aplicar el más alto que tengamos en ese momento. En este momento es el 25% por pronta matrícula, ¿ya? Pero de todas maneras, como las situaciones de financiamiento en el fondo con respecto al descuento pueden ser diferentes en cada uno, precisamente por la opción que tienen de diferentes formatos, se les va a llamar y se va a ver la opción mayor que puedan aplicar ustedes en forma individual. Así que les contamos a modo general en el fondo que sí pueden acceder a descuento, hay descuento adicional por pago contado,
facilidades de pago en cuotas sin intereses, la congelación de la UEF. Todas esas alternativas en el fondo pueden acceder a ellas y las vamos a estar llamando para darles la mejor alternativa, ¿ya? Eso por ahora. Por si tienen alguna consulta. Sí, gracias Susana. Invitamos a nuestros asistentes a abrir sus micrófonos si nos quieren hacer una pregunta o bien escribirnos en el chat, así para que podamos, ya estamos un poquito pasados en la hora, pero podemos darnos unos minutos más para poder conversar con ustedes y resolver sus dudas. Entonces, ahí veo que pusiste tu correo. Gracias. Y si quieren abrir sus micrófonos o escribirnos en el chat. Rodrigo Baeza. Hola, Rodrigo. ¿Puede dar más información de...? Nos faltó ahí está. Y como parte del proceso mañana, ya es Susana. Dale. Sí, bueno, Rodrigo, entonces te vamos a estar llamando hoy día mismo, en realidad, para ver, enviarte el paso a paso a seguir, que es un poco el proceso que comenté recién, y vas a optar al 25% de descuento, siempre que una vez que estés aceptado, comiences tu financiamiento dentro del mes de enero, los primeros días de febrero va a ser. Ahí optas al 25% de descuento y por haber estado en esta charla tienes un 3% adicional, por lo tanto optas al 28% de descuento. Y si hay pago contado, también aplicas un 5% de descuento adicional, ¿ya? Así que nos vamos a comunicar contigo, Rodrigo. Pregunta por la Genial. forma de pago también. Ahí se puede pagar, claro, si no es al Sí. contado, se puede pagar en cuotas. En cuotas, la forma de pagar en cuotas es a través de un convenio PAT o PAC, que es descuento mes a mes vía cuenta corriente o vía tarjeta de crédito, ¿ya? Así es que cuando ya ustedes confirman el financiamiento, en el fondo aceptan este convenio y eso procede el descuento mes a mes a contar del mes anterior al inicio del programa, ¿ya? Así que en este caso va a depender si optan al formato ICSI o al profesionales, con convalidaciones o sin convalidaciones. De eso va a depender el inicio del programa, ¿ya? Eso es respecto a las formas de pago. Gracias, Susana. No sé si tendremos más dudas. De todas formas, comentarles que, como dice Susana, quizás ahora a Rodrigo lo vamos a llamar de inmediato para empezar su proceso y que pueda optar a este descuento. Si ustedes todavía tienen dudas, vamos a empezar a llamar entre hoy y mañana también. Tenemos sus datos, entonces nos vamos a comunicar con ustedes. Y si tuvieran también quizás una duda antes y no nos hemos comunicado con ustedes todavía, quizás no nos contestaron el teléfono, no sé, pueden responder cualquiera de los correos electrónicos que les llegó respecto a esta charla, el mail de invitación a la charla o el mail con el enlace de acceso. Respondiendo esos correos ya están en contacto con nosotros y nosotros ahí derivamos su consulta a quien corresponda, si es del área académica o del área de comercial de admisión. Ahí vamos viendo. Los requisitos académicos, estaba preguntando Rodrigo. Sí, sí, justo ahora pude... Abriste tu micrófono. Sí, abrí Hola. mi micrófono. Hola, muy buenas tardes a todos. La última consulta que tengo es sobre el tema del requisito académico. Por ejemplo, yo estudié en la Universidad Tecnológica Metropolitana, Ingeniería en Informática, y mi carrera es de 10 semestres. Pero no tengo el título de licenciado, porque en ese momento no lo entregaban con la carrera que estudié. Esa es como mi pregunta. ¿Pero eres ingeniero en informática? O sea, ¿tu título dice ingeniero? Sí, soy ingeniero en informática y mi carrera duró 10 semestres. No, debería ir sin problema. No, eso no tiene, eso del licenciado es al revés. O sea, como si no tienes la ingeniería, lo mínimo es la licenciatura. Pero teniendo la ingeniería está listo. Es como al revés. Ok, vale. ¿Sí? Ya. No, informático soy de los míos, así que bien. Ya, ahí David me ayuda a entrar. Gracias. Te voy a torturar sí con los ramos, pero bueno, eso ya es otra cosa. Con las tareas. Ese es otro tema. ¿Más dudas? Rodrigo, sí.
Aprovecho de mencionarle si me puede indicar a través del chat su correo electrónico, porfa. ¿No? Parece que no hay más, salvo Rodrigo que nos mande su correo. A Rodrigo en este caso. Ahí Ahí está. está. Gracias. Bueno, sí, parece que no tenemos más preguntas. Como les decía, vamos a estar en contacto con ustedes, los vamos a llamar igualmente. Pueden responder los mails que les han llegado nuestros y ya estamos en contacto. Agradecerte, David, Susana, al equipo de la Escuela de Posgrado, a todos quienes se quedaron hasta el final. David, no sé si quieres decir unas palabras de cierre y ya vamos terminando. Solo, bueno, de nuevo, como les decía, dar las gracias por estar por lo menos considerando estudiar con nosotros y ojalá que nos veamos pronto, ya verlos como alumnos matriculados ahí, ¿cierto? En clases para empezar a torturarlos con el Python. Nos vemos, que estén bien. ¿Ya? Chao, gracias a todos, chao. Vamos a cerrar ahora con unos videos. Gracias. Vale, Ya. gracias. Que estén Bye bien. bye. Chao, muchas gracias a todos. Recibimos ahí tu mail también, Jordan. Chao, que estén bien. Hola, soy Eduardo Torres, doctor en Management y director académico del MBA Evening. Este MBA entrega a sus alumnos todo el respaldo que se requiere para seguir creciendo sus carreras profesionales, dictando cátedras en Management, Finanzas, Recursos Humanos, Innovación y Estrategia. Contamos con acreditaciones que respaldan nuestra calidad y un cuerpo académico con amplia experiencia asesorando a diferentes empresas, sumada a la investigación que fomenta el desarrollo de nuevo conocimiento en el país y en el mundo. Este MBA se imparte en un horario de 18:30 a 21:50 horas, 3 o 4 veces por semana, compatible con la vida laboral y familiar. Si quieres potenciar tu liderazgo y desarrollarte de manera íntegra, te esperamos en el MBA Evening.